con la alegría de saber que Dios algo nos va a compartir. Dios esté con ustedes, bienvenidos a esta sesión. Gracias por acompañarnos hasta este escalón de la cruzada. Ya estamos más cerca de concluir que de haber arrancado, ¿no? En realidad este tiempo se ha ido muy fluido, ha sido un tiempo muy enriquecedor. Yo deseo de mucho corazón que cada una de las cosas que estamos platicando, compartiendo, y de cierta forma tratando de enseñar, de transmitir, sobre todo, estoy tratando de transmitir algunas herramientas, algunas habilidades que puedan ayudarte para tu labor administrativa, tu labor en el liderazgo, y que sin duda que nos hemos encontrado con la gran sorpresa de que esto nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida prácticamente, ¿no? Entonces yo espero que lo que hoy tengamos para aprender siga siendo enriquecedor. La sesión pasada abrimos el panorama del trabajo en esta semana prácticamente, o en concreto, acerca de un binomio que no puede estar separado, de un binomio en el cual nosotros tenemos que centrarnos y reconocer que el ejercicio administrativo y el que realiza el ejercicio administrativo, llámese el administrador, necesitan estar vinculados y necesitan desarrollar ciertas aptitudes, ciertas habilidades. Las habilidades que hemos aprendido en la administración, lo hemos venido mencionando, redactar, planificar, visionar, poner en una organización, en un papel, en un documento, todo aquello que deseamos alcanzar, ¿no? Cuando hablamos de los conceptos de la organización, es este esfuerzo del conjunto de personas que mediante sus habilidades y destrezas quieren alcanzar un propósito. Pero también no solamente es la habilidad de hacer y de elaborar un plan. También dijimos que el administrador o el líder, el gerente, como quieran llamarlo, también necesita desarrollar aptitudes, o sea, cómo su persona también va a transmitir algo al equipo. Anteriormente hemos hablado del trabajo en equipo, hemos hablado de las relaciones, el cómo conciliar, el cómo organizar. Y también en esta semana nos hemos dado la tarea de cuidar y proveer un poco un ambiente provechoso, como el administrador es el encargado y el único responsable de poder proveer un ambiente provechoso a fin de que el equipo pueda trabajar de forma óptima y de forma productiva, poniendo en acción la capacidad de innovación, la seguridad de tomar las decisiones y sobre todo de poder estimular al equipo para que podamos rendir en el área que Dios nos ha encomendado. Y bueno, siguiendo esta línea temática del binomio inseparable, hay una situación que hoy quiero trabajar con ustedes y sobre todo reflexionar con ustedes, y tiene que ver con las actitudes y el rendimiento. Las actitudes y el rendimiento están de la mano, ¿sí? Siempre una actitud va a permitirte proyectar cierta conducta. Si tú te levantas como estos días y dices, oh, qué frío que está, o qué feo que está el día, está gris, está medio para quedarse quieto y hoy no hacemos nada. Y bueno, tu rendimiento va a ser así como tus pensamientos te lo están dictando, ¿no? Por eso es muy importante cuidar esta declaratoria en nuestra boca, que es lo que sale de nuestros labios, para poder cuidar nuestras actitudes y que esto sea traducido a cuidar nuestras conductas, ¿sí? Bueno, en el trabajo en equipo, las actitudes y el rendimiento están de equipo pueda trabajar, pueda desarrollarse, pueda dar el 100% del esfuerzo, hay que cuidar nuestras actitudes. Si hablamos del rendimiento, de fructificar, de hacer las cosas, de poner en acción las situaciones que se nos son encomendadas, es necesario cuidar el tipo de actitud que nosotros proyectamos al equipo. Casi siempre en el trabajo eclesial, uno desea que las cosas fluyan, que las cosas sucedan, que las cosas sean realidad.
y a veces uno se frustra cuando no hay rendimiento. Muchas veces nos enfocamos tanto en el rendimiento, en cómo la gente puede operar, cómo la gente puede trabajar, cómo los eventos pueden fluir, cómo es que el equipo puede responder. Y en ocasiones descuidamos la actitud con la cual enfrentamos y organizamos al equipo. Y eso es un valor muy, muy importante. Cuenta la historia de un gerente, que es un gerente capacitador, Myron Rush, que en realidad este material que estamos viendo se basa en el trabajo de él, en un libro que, por cierto, ustedes ya pueden acceder en la plataforma, en la sección de libros y recursos, que es la última parte. Ahí ya subí este libro de Myron Rush de administración bíblica. Y él es un gerente, él es una persona que se dedica a organizar empresas, a hacer metodologías de desarrollo organizacional. Y una de sus habilidades es poder dar cursos y capacitaciones. Myron cuenta en unas páginas de su libro que cuando él salió cuando él terminó de dar una conferencia a gerentes, a trabajadores, a operarios de ciertas áreas, y hablando acerca de las actitudes, el rendimiento, de poder cuidar el ambiente, cosa que vimos en la sesión pasada, cuidar el ambiente. Una persona se le acercó y le dijo, está excelente todo lo que usted está diciendo. Me quito el sombrero, lo admiro. Pero yo creo que estas cosas que usted dijo no van a funcionar en mi área, en mi empresa. Y Myron le dijo, efectivamente, esto no va a funcionar en tu empresa y en tu área. Y entonces esta persona que se le acercó se sorprende y dice, bueno, entonces usted es un charlatán porque nos está engañando. ¿Cómo me está diciendo que esto no va a funcionar? Dice, es que el tipo de actitud que tú tengas para con tu empresa y tu grupo de trabajo va a ser los resultados y el rendimiento que vas a tener. Si tú dices que esto que te estamos proveyendo no va a servir, pues no va a servir porque tú no te vas a encargar de llevarlo a cabo y de proveer las actitudes necesarias, de poder ser factor de cambio, factor de contagio, marcar la diferencia. No lo vas a hacer. Entonces no va a pasar nada en tu entorno. Esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros tenemos un seminario como cuando nosotros nos capacitamos, leemos, compartimos experiencia con otros hermanos, otros líderes, y nos abren un poquito nuestro entendimiento y uno se sorprende y dice, ay, claro, tendríamos que cambiar esto, tendríamos que cambiar el otro. El ambiente tendría que ser así, el trabajo correcto debería ser así, el trabajo saludable debe de ir por aquí, con estos elementos. Y uno se asombra de todo esto, pero puede pasar lo siguiente, que sabiéndolo, le quieras exigir al grupo, a los líderes o a la organización que no ha tenido o no ha entendido lo que tú estás entendiendo, uno quisiera pedirle que cambien y que surjan modelos como los que estamos aprendiendo. Pero si nosotros no somos factor de cambio y solamente esperamos que las personas puedan cambiar, pues entonces no va a funcionar lo que estamos diciendo. ¿Se acuerdan del texto cuando Pablo le dice a la iglesia, ¿cómo oirán esas personas que no tienen fe? ¿Cómo oirán el mensaje de salvación si nadie les predica? ¿Sí? O sea, ¿cómo creerán si nadie va y les dice, hay un Dios en el cual creer? Y después da una declaratoria hermosa. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Te vuelves un factor de cambio, te conviertes en un factor de cambio cuando transmites y eres propositivo. Propositivo significa el poder plasmar o poder ejemplificar, el poder asumir una actitud distinta hacia un nuevo ambiente deseado. Si tú deseas que tus liderazgos, las personas que te liderean, sean amigables contigo,
pues tú necesitas ser primero amigable con los que te rodean, ¿sí? Si tú deseas ver un cambio en tu iglesia, en la parte organizacional, pues en lo que a ti te convenga hacer, a lo que a ti te han encomendado, aún en lo pequeño, sé organizado, sé fiel, sé transparente, sé motivador, estimula a tu equipo, desarrolla la confianza en ellos. O sea, en lo pequeño, lo vimos en la sesión pasada, en la parábola de los talentos, aun cuando te den poco, aparentemente, tú lo vas a trabajar y multiplicar a fin de tener un efecto expansión. Este efecto expansión o la ola expansiva es tal cual como lo vemos en los arroyos, en los mares, en los ríos, de cuando hay un movimiento, continúa ese efecto. ¿Sí? Ser propositivos nos permite marcar la diferencia. Y no diciéndole a los demás, así tienen que hacerlo como yo, no, sino porque tú estás teniendo la experiencia y el aprendizaje de que hay alternativas para poder mejorar nuestro camino, ¿sí? Entonces, en esta mejora continua, nosotros vamos a ver resultados a futuro, a mediano plazo, a largo plazo, porque está siendo un factor determinante para el cambio en el tema de la administración o el liderazgo de la iglesia. Pero si tú terminas el seminario diciendo, esto no va a funcionar en mi iglesia, pues efectivamente no va a funcionar. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, y vamos a ver cómo las actitudes y nuestros actos están muy, muy de la mano. Perdón, Proverbios. El espejo refleja el rostro del hombre, pero su verdadero carácter se demuestra por los amigos que escoge. El ser humano es sumamente influenciable. El ser humano somos sumamente moldeables, ¿sí? Es más, esto es a nivel neurológico. A nivel neurológico se dice que el cerebro es una materia que tiene una plasticidad, ¿sí? ¿Qué significa esto de la plasticidad? Que el cerebro puede estarse modificando mientras el ser humano esté con vida. Aquella persona que dice, yo ya estoy muy adulto, yo ya no aprendo nada, soy cabeza dura, miren qué tipo de actitud tiene, ¿no? Pero es una falsedad, porque el cerebro humano, al tener una plasticidad y al ser moldeable, toda la vida tiene la capacidad de aprender, ¿sí? Toda la vida tiene la capacidad de aprender. Por eso siempre se está recomendando que una persona adulta mayor o cuando está entrando a su vejez siga leyendo, siga capacitándose, siga aprendiendo cosas, desarrollando problemas ahí tipo crucigramas, memoramas, sudokus, en fin, porque el cerebro sigue siendo entrenable, ¿sí? Bueno, el hombre, el ser humano, cuando tiene personas cerca de él, puede reflejar un estilo de vida, ¿no? Los amigos que te rodean, las personas que tú puedes escoger, van a influenciarte y te van a influenciar en gran manera. De hecho, hay un proverbio que nos dice también que hay que cuidar las buenas costumbres porque se pueden corromper con las personas con las cuales tú puedes rodearte. Esto quiere decir que nosotros de cierta forma tenemos esta capacidad de imitación. De hecho, también a nivel neurológico existen las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Pues son las encargadas de nosotros poder aprender y replicar y repetir aquello que estamos viendo. Ya voy a dar un ejemplo de los matrimonios aquí, que los que están matrimoniados me entenderán. Tú eres como eres, llegas al matrimonio, te encuentras con esa persona que es el amor de tu vida, pero en el día a día se convierte en un extraño que llegó a tu casa. Pero resulta que en el paso de los días, en el paso del tiempo, ya hablas como él o ya hablas como ella, ¿no?
Entonces de pronto te expresas y yo digo, ay, aquí está Ruth Araceli, ¿no? En mi caso. O a veces la escucho a ella y digo, ay, me estoy escuchando a mí, ¿no? Tendría yo que cambiar un poco. Las neuronas espejo nos permiten repetir conductas, patrones, expresiones o palabras que estamos viendo de alguien constantemente. Y esto pasa en todo. Cuando tú tienes a un youtuber, ahora que está de moda esto de las redes sociales, los jóvenes, los adolescentes o a los adultos, que constantemente están viendo a una persona ahí en sus videitos, pues terminas por adoptar sus frases, sus expresiones, su forma de desenvolverse, su mímica, sus reacciones, sus ideas. ¿Eh? Entonces, esto nos habla de que somos totalmente moldeables. Por eso Jesús en el proyecto del reino lo que hace es atrapar a un grupo de 12 personas y moldear su carácter, moldear su corazón, darle la oportunidad de que sean diferentes. Y lo hace de una forma increíble. Hace una maestría de poder transformar sus actitudes para que cambien sus actos, su forma de ser. ¿Por qué decimos esto? Hay un proverbio muy, muy curioso, cuando lo leí me causó asombro. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Esta frase, en otras palabras, nos dice, bueno, la forma en cómo tú piensas, esa es la forma en cómo te define. Entonces, lo que yo soy define lo que hay en mis pensamientos o lo que hay dentro de mí. Esto va muy de la mano cuando Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde están tus prioridades, ahí está tu forma de actuar. Estos versículos nos están sugiriendo, nos están proyectando esta influencia tan poderosa, esta influencia tan grande que existe en la manera de pensar y en la manera de actuar, ¿sí? La influencia que tenemos en nuestra forma de pensar a la hora de ejercer nuestros actos está totalmente ligado. Cuando alguien dice, es que yo lo hice, pero fue sin pensar, esa es una equivocación. Esa es tu forma de pensar, porque tú ya tienes guardado en tu chip el hecho de reaccionar de cierta forma cuando parece que no tienes opción. Eso es lo que tú has sembrado. Y muchos nos refugiamos en la típica expresión de que, ay, es que se me sale el viejo hombre, yo así lo aprendí, entonces, pues si me hacen enojar, de pronto se me brota la sangre, ¿no? Y aparte yo soy sangre, y ya ahí uno empieza, ¿no? Mexicano, uruguayo, argentino, es que yo soy descendiente europeo, es que si soy de aquí, que si el sol sale bien, que si no sale bien. O sea, ponemos mil excusas para decir que nuestros actos están justificados por qué fue que actuamos mal. Y en realidad es nuestra forma de pensar. Si tu forma de pensar es que mi familia así es y yo lo voy a repetir, pues sí, estás destinado a repetirlo. Pero Jesús decía, y voy a tocar un texto que es muy controversial. Dice, quien no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Y no es el hecho de que te enojes con papá o con mamá, no significa que tú deseches a papá y a mamá. No, el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo, las cosas que mamá y papá de pronto te enseñaron, puede ser que no todas estén en el eje correcto del reino de Dios. Entonces, si tú quieres ser un digno discípulo de Jesús, si quieres ser un digno discípulo del reino, lo que necesitas primeramente desligarte es depender solo de la enseñanza de tu mamá y tu padre, porque lo que Jesús te va a mostrar es una enseñanza mucho más grande y superior, mucho más fructífera de lo que tu padre y tu madre pudieron haberte dado, ¿sí? O sea, no es que estás menospreciando a los padres, ¿no? Al contrario, hay que honrarlos. Pero lo que está enseñando ese texto es acerca de la influencia, ¿sí? En el pensamiento, para que esa influencia del pensamiento se traduzca en actos concretos.
Entonces, cuida tu pensamiento para que tus actos puedan ser actos correctos. Las actitudes y nuestros actos en el ejercicio del liderazgo, pues tiene que ver con escoger qué pensamientos nos van a acompañar a la hora de proyectar el trabajo, porque miren, los pensamientos negativos generan siempre ideas y conclusiones negativas. Si una iglesia dice nosotros somos chiquitos, pues siempre van a ser pequeños y chiquitos. Si una iglesia dice es que no tenemos la capacidad de evangelizar, pues nunca van a evangelizar. Si una iglesia dice es que nosotros tenemos suficiente dinero, pues sí van a tener suficiente dinero, pero lo van a tener ahí guardado nada más. Si un líder en el cual tú lo motivas para trabajar y su pensamiento y su idea es que yo no puedo, pues increíblemente no va a poder. ¿Sí? Si hay pensamientos negativos, vamos a llevar conclusiones negativas. El dirigente cristiano debe tener presente que el poder que ejerce el pensamiento negativo es tan poderoso como el pensamiento positivo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nos enfocamos solo en el pensamiento negativo y hablamos de la negatividad y pensamos que lo negativo es más poderoso o pesa más en nuestras decisiones. Pero el pensamiento positivo también tiene el mismo poder. El problema es que siempre nos refugiamos en el pensamiento negativo. Pero ¿por qué no comenzar a ser positivos? ¿Por qué no pensar y comenzar a considerar todo en positivo? Porque tendrá el mismo impacto y va a contrarrestar lo que naturalmente tenemos como seres humanos, que es el pensamiento negativo. Pues hagamos un equilibrio del pensamiento positivo. Proyectemos entonces el poder del pensamiento positivo. En este sentido se han escrito muchos libros, hay conferencias, existe mucho material acerca de la mente humana como un campo de batalla, porque ahí es donde se debaten nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y este pensamiento y actitud se va a reflejar en nuestros actos. De hecho, pues solo Dios puede entrar a nuestros pensamientos, pero nadie más accede a nuestros pensamientos. Por más que alguien te diga, ¿y qué estás pensando? Puedes optar por decirle la verdad, que es lo que estás pensando, pero casi siempre no optamos por decir toda la verdad. En nuestra mente, por lo menos en mi mente, siempre hay una canción, siempre estoy pensando qué es lo que podemos realizar en el día, y siempre uno está echando a volar su imaginación, por más que te dicen, concéntrate con esto, uno se concentra y te hablan, te estimulan y tu mente empieza a viajar, ¿no? Eh, la batalla de nuestros pensamientos es una batalla que se gana y no es el tema completo ¿verdad? Pero sí tiene que ver con nosotros hoy. Se gana en cómo alimentas tu mente y qué es lo que, qué es lo que tú succionas en tus oídos, en tu pensar, en tu corazón, en tus relaciones, ya lo hablamos, ¿no? El factor amistad, las personas que te rodean. Cuando alguien está batallando mucho con sus pensamientos porque no son correctos, hay que revisar de qué se ha alimentado y cuáles son las cosas que él ha adoptado que tanto daño le han hecho, ¿no? Nadie llega a un problema de pensamientos catastróficos o no saludables solo así de la nada, es todo un proceso, ¿no? Pero si nosotros consideramos que los pensamientos y las actitudes influyen en nuestros actos, hay que cuidar la forma en cómo nosotros gestionamos nuestro pensar y qué actitud asumimos a la hora de trabajar. Eh, Quiero poner también un ejemplo en esta parte del pensamiento y las actitudes. No es lo mismo eh, dar como acto de misericordia y la misma acción que es dar, vamos a poner así, una canasta, un producto básico de la comida a alguien necesitado, ese mismo gesto de darlo por obligación, ¿sí? ¿Por qué? A ver, el gesto, la acción de darle a alguien que necesita comida es muy bueno,
totalmente bueno. Ahora, si tú lo haces con una actitud de amor, porque pensaste que lo necesita, porque pensaste que tú eres un reflejo del amor de Dios para las personas, porque tú reflexionaste que puede ser una oportunidad para demostrar lo que en tu corazón hay, y eres generoso y se lo das a esa persona, ese acto de darle algo a una persona hambrienta, que es el alimento, es sumamente aplaudible. Ahora, darle a una persona alimento que lo necesita, pero porque te obligaron, porque lo dice el programa, porque el calendario de actividades te lo marcó, y te dices, otra vez pidiendo plata, bueno, ni modo, vamos, compramos, y hay que cumplir. El acto de darle a la persona está bien, pero la actitud y el pensamiento que yo estoy teniendo a mí no me hace bien. Entonces, Jesús, cuando revela la palabra de Dios y da esta cátedra de los mandamientos de Dios en el Sermón del Monte, marca una gran diferencia en dos tiempos distintos. En el primer tiempo, que es oíste que fue dicho, ¿no? Habéis oído en la antigüedad, por ejemplo, no matarás. Y los pensamientos y las actitudes hoy, dice Jesús, es lo que hay que cuidar. Porque mucha gente dice, pues yo nunca he asesinado a alguien, nunca he cometido este acto de barbarie de matar a alguien. Pero ¿qué tal tu pensamiento y tu actitud con tu hermano? Le dices necio, le dices insensible, le dices es que eres cabeza dura, no entiendes más, o lo peor, no respetas su dignidad, no lo aprecias como un ser humano. Eso es lo que Jesús enseña cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que le diga necio, fatuo, raca, que son unas palabras que traduce ahí la Reina Valera, hay un poco extrañas, y Jesús va elevando los niveles de consecuencias. Está hablando de los pensamientos y las actitudes. Y en realidad la palabra no matarás tiene el significado de no cometas ese asesinato. Y el asesinato comienza cuando tú a tu prójimo lo miras de forma inferior a ti. Llámese racismo, llámese clasismo, llámese juzgar al otro por sus acciones. Cuando tú dices hacia el otro, él no merece la vida como yo la tengo, o él está perdido, yo gracias a Dios soy santo, es que son de lo peor por lo que hacen, es que él que me va a enseñar a mí. O sea, cuando tú menosprecias y no te pones a la par en la dignidad del ser humano con el ser humano y lo sobajas, estás cometiendo el asesinato. Y ese es un pensamiento y una actitud que hay que cuidar. Y vamos a otro que es muchísimo más palpable, cuando Jesús dice, no cometerás adulterio. Y dice, pero cualquiera que mira a la mujer de su prójimo, la codicia en su corazón, ahí está el pensamiento y actitud. Entonces, ha cometido adulterio. Las actitudes y los pensamientos son sumamente poderosos. Tú puedes mostrar un acto de bondad, pero puede haber un peligro detrás de eso. Aquí es donde también hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Desafortunadamente, mucha gente, a través de sus actitudes y su influencia hacia con las personas, crean tanta simpatía, crean tanta confianza, que llegan a manipular a la gente. Y eso lo vemos también en las organizaciones religiosas. Situaciones que se destapan, que salen a la luz, donde líderes manipulaban a las personas. Situaciones donde la gente da la confianza al liderazgo, al administrador, y de pronto manipularon de tal forma que pues hasta se van presos, ¿no? Y hacen actos de barbarie. Y Dios nos libre de todo eso. Por eso que hay que cuidar nuestra mente.
Por eso que hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿Con qué actitud estás haciendo lo que haces? ¿Por qué sirves cuando sirves? ¿Qué es lo que te motiva a estar en este seminario? ¿Qué es lo que quieres hacer con todas estas herramientas que Dios te ha dado? ¿Salir de forma jactanciosa o salir de forma humilde pero equipado y decir, vamos a trabajar juntos? ¿Sí? De esto se trata, ¿no? Al poder considerar todas las variables y saber que Dios tiene el control de nuestra mente por sobre todas las cosas. Nosotros no luchamos solos. Pablo, de hecho, descubre el poder de los pensamientos y dice, renueven sus actitudes y renueven sus pensamientos. No sé si ustedes se acuerdan cuando Pablo enseña acerca del dar, que dice, nadie dé por obligación ni de mala gana. O sea, si tú vas a dar, vas a cooperar, vas a sumarte a un trabajo, porque el dar no solamente son recursos financieros, también es el tiempo, es presencia, es actitud, es corazón, sentimientos. Cuando tú vas a dar, dice, cada uno de conforme primero lo dispuso en su corazón, o sea, lo que hay dentro de ti. Y no por obligación. Nadie lo dé por obligación, porque si no, no sirve esto. Esto sirve y esto funciona cuando lo das con alegría y cuando lo haces con devoción. Cuando hay gozo y alegría, en realidad, dentro de ti surge esta premisa de la generosidad, porque lo das de forma alegre y Dios bendice a ese dador alegre. Entonces, cuando renovamos las actitudes, cuando renovamos los pensamientos, nos permitimos revestirnos de la nueva naturaleza donde somos diferentes, donde somos santos, donde somos buenos. ¿Sí? Y Pablo lo habla muy, muy bien en esta teología de la nueva creación, la nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, siempre que nosotros detectemos una actitud o un pensamiento no saludable, tengo que pensar, y esto corresponde a la nueva vida, esto corresponde a la nueva criatura, y a partir de eso, nosotros podemos seguir sumando nuevos pensamientos y nuevas actitudes. Eso es renovar, ¿sí? El poder identificar si lo que yo vengo haciendo es correcto, es saludable, o tengo que dar un cambio o un giro en mi vida. ¿Sí? Bueno, para poder cuidar perdón, se me trabó acá mi presentación. Para poder cuidar nuestras actitudes y tener un rendimiento óptimo, quiero presentar con ustedes algunas pautas. Y la primer pauta para cuidar la actitud y el rendimiento tiene que ver con tener a Dios como nuestra base, tener nuestra base, la percepción de Dios y las metas que queremos alcanzar, las metas y la percepción de Dios. Pero antes de esto quiero poner un ejemplo más. Quiero poner un ejemplo más acerca de los pensamientos y las actitudes. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde Moisés va con el pueblo? Están a punto de entrar a la tierra prometida y decide enviar a espías, a 12 espías. ¿Se acuerdan de ese relato? Dice la palabra que ellos fueron y lo que ellos tenían que considerar, pues, era la tierra, ¿no? Debían de revisar cómo era el país, el tamaño del país, las fuerzas que pudiera tener y el tipo de cosecha que cultivaban. Moisés no se metió en el tema de que si podían invadir la tierra. Él dijo, vayan y revisen cómo es la tierra, ¿no? No tanto vayan a hacer una estrategia militar. Bueno, la tarea de ellos era informar sobre las condiciones de esta tierra a conquistar, a tomar, pero sucede un contraste, ¿no? Por un lado,
informan sobre la fertilidad, la abundancia de la cosecha, lo hermoso que es el suelo, y dice, es una tierra excelente, fluye leche y miel, o sea, Dios no se equivocó, aquí fluye leche y miel. En realidad es una tierra maravillosa. Pero, acompañado de eso, vienen estas expresiones de negatividad, porque en lugar de enfocarse en la tierra, comenzaron a ver el gran problema que es el poderío militar de los habitantes. Y empezaron a decir, el pueblo que ahí vive es poderoso. Sus ciudades están fortificadas, son grandes. Es más, hay algo que nos aterra. Hemos visto gigantes. Hemos visto gigantes y son ciudades fortalecidas. Y entonces empezaron a hacer una serie de descripción, una serie de características negativas. Y resulta que al final su negatividad se fue sumando, que dice, no podremos luchar contra ellos. Son muy poderosos, son un pueblo muy poderoso. Y terminaron diciendo, la tierra está llena de guerreros, es un pueblo donde habitan los poderosos. Entonces, el pueblo comenzó a escucharlos, y como son pensamientos negativos, pues todos comenzaron a convencerse de que no era viable conquistar la tierra. Y sí, empezaron a verlos tan grandes, tan poderosos, que increíblemente el pueblo comenzó a considerarse pequeñito. Entre más hablaban de lo poderoso que eran ellos, más pequeñitos se concebían, se comprendían, se autopercibían. De tal forma que dicen, al lado de ellos nosotros somos como langostas. No sé si ustedes han escuchado un canto, me da mucha gracia este canto, con todo respeto, si ustedes lo han cantado. Pero en México hay una alabanza, un corito, no sé por qué se llama alabanza, porque su letra dice, una llaga podrida era mi vida. Y lo cantan con tanta emoción que dice, yo era una llaga podrida, ¿no? Y a veces algunos hermanos yo escuchaba que decían, y lo sigo siendo, dice, yo soy lo peor. Ay, pero si Dios ya te restauró, ¿por qué dices que eres lo peor? ¿No? No, es que el pecado que mora en mí, hermano. Pues sí, pero Cristo ya te redimió y te santificó y dio la vida para que tú seas limpiado. Sí, pero usted no sabe el poder del pecado. Bueno, entonces no estoy tratando con un santo escogido de Dios, estoy tratando con un pecador que todavía no encuentra la redención de su vida, ¿no? Cuando el pueblo se concibe así, como langostas al lado de ellos, es porque los pensamientos negativos han generado ideas y conclusiones negativas. Ahora, cuando vemos que este informe negativo en todos los sentidos empieza a circular por el pueblo de Israel, pues esto es como pólvora, esto se difundió de forma muy, muy rápida. El pueblo se lamentó, todo el pueblo se lamentó toda la noche y empezaron a decir, preferiríamos morir en Egipto, ¿no? Como siempre, cada que algún problema le sucedía, Egipto, el pasado, ¿no? La esclavitud, y se quejan y empiezan a decir, porque Jehová nos ha permitido llegar a este país para morir, mejor que nos maten allá en Egipto, antes de que nuestras esposas e hijos sean esclavos. Regresemos a Egipto. Como si en Egipto fueran a ser libres, ¿no? Entonces, esta generación, y esto es muy, muy importante entender, esta generación entera de pensadores negativos, de actitudes negativas, efectivamente no entró a pelear por la tierra prometida. Es más, ni siquiera tenían que pelear, Dios se las iba a dar. ¿Y qué pasa? Comienzan a tener un viaje por el desierto durante 38, 40 años. Porque Dios trabaja en sus corazones y en sus actitudes para poder preparar y considerar que el pueblo necesita ser un pueblo
confiado en Dios. Entonces, no se apoderan de la tierra prometida por Dios, pues por pensar que no lo van a conseguir. Entonces, Dios es muy sabio también en ese sentido. Bueno, piensas que no lo vas a conseguir, entonces no estás confiando en mí. Y hay un proceso, el desierto siempre es un proceso de aprendizaje. Y la Biblia nos dice que pues, la mayoría de ellos murió. Viene una segunda generación, la generación que es reemplazada por los hijos de estos negativos, y ahora ya no es Moisés el que los lidera, ahora es Josué. Pero también llegan ahí a los límites del Jordán, contemplan la ribera que está al otro lado. Dios les ha prometido a sus padres que ellos van a tener esa tierra, pero es muy curioso porque un hijo de un negativo, pues ¿qué podemos encontrar? Hijos formados también en la negatividad, porque eso es lo que tú estás transmitiendo. Pero sucede lo increíble, envían otra vez espías a Jericó y pasan la noche en casa de alguien que es un personaje muy curioso, que es Rahab, y todos sabemos que Rahab pues tenía un oficio de prostitución, y reconoce a estos espías, sabe que son israelitas, los identifica por la ropa que llevan, y entonces Rahab, en lugar de pues advertir al pueblo, de decir, miren que acá hay gente extraña y todo ello, les dice algo que es detonante. Y dice, nosotros sabemos quiénes son ustedes y sabemos cómo Dios los ha protegido. Y en realidad nosotros estamos con el miedo y la incertidumbre, estamos aterrorizados. Si en algún momento ustedes vienen aquí, porque ella les dice, según Josué 2:10, hemos sabido lo que Jehová hizo por ustedes al cruzar el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que ustedes hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos que habitan al otro lado del Jordán, y cómo asolaron la tierra de ellos, cómo los destruyeron completamente. Esta noticia, dice, nos ha asustado. Nadie ha quedado con ánimo de pelear contra ustedes después de oír estas cosas, porque su Dios es el Dios supremo del cielo, no un Dios ordinario, no un Dios como nosotros tenemos, dioses falsos. Entonces, imagínense que el pueblo de la generación pasada no quiso entrar porque tenían miedo de ellos, y resulta que ellos eran los que tenían miedo del Israel venidero, ¿no? Entonces, ahí se perdió una gran oportunidad, pero la nueva generación lleva este informe que Rahab les dio, van con Josué, le informan al pueblo de Israel, y también todo esto es como pólvora, esto se desata como algo muy, muy rápido, ¿no? Y dice, Jehová ciertamente nos dará la tierra porque nos dijeron que el pueblo está muerto de miedo a causa de nosotros. Y es ahí donde todos se voltean a ver diciendo, ¿miedo de nosotros? Si nosotros tenemos miedo de ellos, nuestros padres nos dijeron que nunca pudieron entrar ahí, que no los pudieron combatir, que eran poderosas ciudades, que eran guerreros invencibles. ¿En serio nos tienen miedo a nosotros? Y hay que creérsela, ¿no? O sea, estos temas que presenta la Biblia igual hay que dramatizarlos un poco para entender el poder de las palabras que se están diciendo ahí. Entonces, los espías dan una actitud positiva, dan un informe positivo. Y en ese sentido, pues Dios no ha cambiado. Él es el que les va a dar la tierra. Pero bueno, cuando el pueblo no tiene esa confianza, pues las cosas difícilmente suceden. Pero cuando hay confianza y la certidumbre de que Dios va a estar ahí, pues las cosas suceden. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la generación de los padres y la generación que tiene Josué a su mano? Pues Dios no ha cambiado. O sea, él es el mismo que le ha permitido al pueblo de tener la promesa de la tierra, pero el pensamiento negativo del pueblo hizo apartarse de esa promesa, ¿no? Y 40 años pasaron por el desierto.
Y la diferencia la hizo la actitud. De hecho, hay dos personajes muy, muy interesantes, que es Caleb y Josué, ¿no? Y que Caleb dice, yo escuché la promesa de Dios y yo aquí estoy 40 años después, ¿no? Haciendo la cuenta, el hombre tenía como 80 años y dice, y vamos a ir en el nombre del Señor y yo confío en la promesa del Padre. Y, y ver la tenacidad de un Caleb a su edad, pues es impresionante. O sea, la actitud de las personas es lo que detona. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque acuérdense que estamos hablando de actitudes, pensamientos y cómo esto puede influenciar en nuestro desarrollo como líderes, como administradores. Necesitamos siempre, siempre, siempre tener en mente el poder del pensamiento, tanto positivo como el poder del pensamiento negativo. En este campo de batalla que habíamos hablado hace un momento, es necesario que nuestros pensamientos estén sumamente influenciados por los pensamientos de Dios. Y hay una palabra profética muy, muy hermosa donde dice Dios, yo tengo planes de bien para ustedes. Planes de bien. He pensado cosas de bien para ustedes. Entonces, todo el proyecto que Dios nos ha dado, todas las cosas que Dios nos ha revelado, es por el bien de cada uno de nosotros. Pero ahora, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo permitir que tengamos actitudes y pensamientos correctos, positivos? ¿Cómo tener una actitud y un rendimiento para poder influenciar nuestros actos de forma positiva? Bueno, lo primero hay que considerar cuál es nuestra percepción de Dios y es necesario desarrollar metas, ¿sí? Tener metas y tener una percepción correcta de Dios. Nuestros deseos, cuando decimos es que todos tus deseos se van a convertir en realidad, es que piensa en positivo y todo te va a salir bien. No solamente tiene que ver con que si nosotros somos capaces de formular un proyecto, en realidad tenemos que invitar a Dios en esta ecuación. Mire, cuando uno confía en el hombre solamente, como el dador de nuevas oportunidades, como el que transforma su entorno, pues recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre y desvía su corazón de Dios. Aquí hay una línea muy delgada de decir, tú puedes desarrollar pensamientos positivos y de decir, de ti depende únicamente el éxito de tu vida y quites a Dios de la ecuación. Aquí no estamos invitando a quitar a Dios de nuestra ecuación, simplemente estamos advirtiendo que todo lo positivo fluye en el pensamiento del ser humano, pero es influenciado por lo que Dios hace en su ser, en su corazón. ¿Sí? Este pasaje que vemos en Jeremías capítulo 17, si ustedes lo quieren ahí anotar para leerlo con más calma, va a ilustrarnos que cuando nosotros confiamos solamente en los recursos del ser humano, en el ingenio de la persona para resolver problemas, para alcanzar las metas, pues es un poco insensato, es infructífero, es algo que nos puede dejar en la ruina. Más bien, el pasaje nos invita a lo siguiente, ser bienaventurados, ser dichosos cuando confiamos en el Señor y ponemos en Él nuestra esperanza. Jeremías 17, versos 7 y 8 dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y su fe. Será como árbol plantado a la orilla de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Ese árbol no se agobia por el calor, ni tampoco la angustian los meses largos de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugosos frutos. ¿Sí? En este sentido, vemos un contraste entre depender meramente de los méritos y el recurso humano o el ingenio humano y la confianza que tenemos en Dios, cómo influye a través de los seres humanos y cómo resulta el poder en las actitudes cuando Dios está influenciando correctamente y positivamente nuestra mente. El poder del pensamiento positivo va a nutrir y va a permitirle que la persona, el ser humano, tenga este ingenio, esta creatividad, este poder de producción
porque Dios es su recurso total, pero también es su recurso único. En este sentido, cuando hablamos de la actitud positiva, nosotros como administradores, como dirigentes, necesitamos tener nuestro origen en los pensamientos divinos. Siempre que motivemos al equipo, tenemos que recurrir al recurso divino. Nosotros tenemos un nombre muy, muy hermoso, hermanos, como iglesia. Nosotros tenemos un nombre muy, muy lindo como iglesia, como denominación, Iglesia de Dios. Y si uno hace esa teología del nombre, pues le correspondemos a Dios, le pertenecemos a Él, somos sus hijos, somos su especial tesoro. Él es nuestro Padre, dependemos de Él, Él nos forma, Él nos sostiene, ¿sí? O sea, somos su iglesia, somos su especial tesoro. Ahora, cuando nosotros tenemos estos pensamientos de origen divino, podemos estimular al equipo con todos los recursos sabidos y por haber. El trabajo en equipo se nutre desde la visión de Dios. El trabajo en equipo se nutre y se fortalece a través del elogio desde la perspectiva de Dios. Por eso siempre que hablemos, siempre que encaremos un proyecto, es desde la fe y la esperanza de que Dios está con nosotros, de que todo puede ser real. Ahora, cuando Dios es nuestro recurso único, nuestra fuente de pensamientos positivos, pues podemos alcanzar las metas y proyectos que Dios ponga en nuestro corazón. Pero también podemos reconocer que Dios es un Dios soberano, es un Dios eterno, sublime, que la gloria es para Él, dice Efesios 3:20. La gloria sea a Dios, quien Él nos ha dado por su poder formidables bendiciones que actúan en nosotros y que nos bendicen infinitamente más allá de nuestras oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. Y esto es increíble y es hermoso porque uno le pide a Dios su bendición y Dios te da mucho más allá de tu oración. Además dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? Con esos sonidos que no son tan descifrables. Y Dios da conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, este es un poder indescriptible de Dios. Este es un poder tan grande de Dios, tan generoso de Dios. La pregunta es, y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte de esta clase. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? A veces somos incapaces de tener estos pensamientos lo suficientemente grandes para hacer de nuestras oraciones, pues oraciones grandiosas, para abarcar todo el poder de Dios. Y que esto nos pueda influenciar en un pensamiento positivo. Cuando nosotros vemos a una persona con metas pequeñas, pues nosotros estamos viendo que el Dios de esa persona es un Dios tal vez pequeño. Probablemente el tamaño de nuestras metas es el tamaño de nuestro Dios. Pensamos en pequeño porque decimos, Dios, pues bendice esto poquito, ¿no? Cuando Él tiene riquezas abundantes de su gloria. Entonces, el concepto que nosotros tengamos de Dios va a determinar lo que nosotros le pidamos y lo que creemos que Él hará con nosotros. Cuando solo nosotros decimos, somos una familia pequeña, somos una iglesia muy pequeñita, pero bien llena de amor, pues está bien, o sea, gracias a Dios, una pequeña llena de amor, pero si dices, somos una iglesia muy pequeñita y solo somos nosotros, pues ahí nos vamos a quedar. Tal vez Dios va a bendecir eso pequeñito. No estoy tan a favor de ser exagerados en nuestras expresiones, de decir, pues nosotros iremos a las naciones y alcanzaremos a las multitudes y nosotros llenaremos de bendición toda la ciudad. Pues hay que ser realistas también, ¿no? O sea, no es que literalmente a toda la ciudad la vas a alcanzar. Pero ¿por qué no llegar a un equilibrio de la proyección de Dios? Es decir, a través de esta pequeña familia, Dios ha de alcanzar a muchas personas más. A través de esta familia, Dios va a bendecir a muchas familias. Dios va a instaurar su reino a través de nosotros, con nosotros. Y también con la ayuda de su poder vamos a transformar
y vamos a alcanzar a muchas personas que lo necesitan. Cuando nosotros le pedimos a Dios que bendiga solo una actividad entre nosotros, pues probablemente es un Dios que está encasillado ahí en tu actividad entre los pocos tuyos. Pero cuando Dios le decimos, Dios bendice a que este grupo pueda expandirse y podamos abrir los ojos y podamos ser factor de cambio para las personas que nos rodean, pues todas esas personas que te rodean, que son muchísimas personas, van a ser beneficiadas. Y es la proyección de un Dios que tiene el control y tiene la soberanía y tiene la injerencia en cada una de las áreas en las cuales tú te desarrollas. Por eso Pablo nos va a dar este reflejo del Dios universal, porque Pablo aprovecha el llamado de Dios, entiende los recursos que Dios le ha dado, que es la ciudadanía romana, y porque él entiende que Dios es un Dios del universo. Es más, entiende y le da sentido a la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos, y parece que sus discípulos se habían quedado cortos, porque a los discípulos se les dijo, vayan a todo el mundo, y se quedaron en Jerusalén, algunos de ellos, no todos, porque dice la historia de los apóstoles, que varios sí se fueron al mundo gentil, pero como que pusieron su foco de atención en Jerusalén, como que dijeron, bueno, aquí Dios nos va a bendecir, porque nosotros somos el linaje escogido. Y Pablo muestra al Dios universal y dice, tenemos que ir allá afuera. De cierta forma somos una iglesia que ha abarcado el mundo. Gracias a Dios, aquí estamos. La prueba de eso es que aquí estamos. Mexicanos trabajando en otro país, y extranjeros yendo a otros países. O sea, eso está muy bueno, ¿no? Misioneros. Pero sobre todo, concebir que no podemos jactarnos, decir, tenemos presencia en 45 países, porque el CMI así nos lo reporta, y que nosotros no hagamos nada a nivel local. Yo tengo que tener un poder de pensamiento que pueda influenciar mi entorno. Miren, no pedimos mucho. La palabra nos dice que a nuestro entorno, a los que nos rodean, con ellos necesitamos transmitir este pensamiento positivo divino. Y si tú sacas la cuenta de toda la gente que te rodea y los que a su vez esas personas tienen influencia para con los demás, es un poder increíble de cómo Dios puede atraer a la gente. Bueno, cuando Pablo concibe la grandeza de Dios y las riquezas de sus misericordias, en Efesios es una carta que habla acerca de las riquezas. Efesios 1 dice que nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual, y empieza a dar como una lluvia de bendiciones, que es bendición tras bendición. Dice, cuando fundó el mundo, dice, pensó él antes de nosotros, y dio a su Hijo, y nos dio las arras de su Espíritu. Y hace así una serie de pensamientos tan increíbles que cuando uno lo recibe dice, wow, Dios es muy grande, Dios es maravilloso. Y Pablo, a través de sus viajes misioneros, lo que los motiva es eso, que es un Dios grande, supremo, universal, que abarca todo y a todos y en todo, ¿no? Y su amor es infinito y no podemos ir más arriba de él ni afuera de él. O sea, su amor nos rodea. Cuando leemos ese tipo de textos, no es cierto, o sea, Dios lo rodea todo y Dios lo transforma todo. ¿Por qué nosotros tendríamos que pensar nada más en pequeño si Él lo llena todo y tiene el deseo de trabajarlo todo? Bueno, a eso nos referimos cuando decimos que el tamaño de tus oraciones puede tener la percepción del tamaño de tu Dios. El tipo de metas que podamos tener pudiera dar un reflejo del tipo de Dios que podemos nosotros confiar, ¿no? Por eso que la idea es empezar a echar a andar metas más amplias, más abarcativas, que nos permitamos pedirle a Dios cosas más allá de lo pequeño, de lo concreto, porque esa actitud nos va a permitir encontrar nuevos rumbos, nuevos caminos, ricos frutos y abundantes riquezas en el Señor. Así que yo les invito a que rescatemos y recuperemos la grandeza de un Dios al cual le oramos
por grandes cosas en nuestras vidas. Bueno, Dios les bendiga mucho. Aquí vamos a concluir esta primera parte y vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos y retornamos.